no le voy a decir qué le sucedió a él, pero no se percató o no le interesó que se hiciera el inventario en base de que yo varias veces le dije que si no se hacía el inventario yo no firmaba un papelito de ahí adentro y no lo hice, no lo firmé. Y ahora que usted regresa, ¿verdad? Y hace una inspección visual, faltan muchas cosas. Bueno, no, estamos haciendo una auditoría, principalmente de un almacén de aprovisionamiento del CEA que no pertenece al Ingenio Porvenir. Sino al SEA. Al CEA, que es el almacén donde estaban todos los equipos que se habían quitado del Ingenio Boca Chica, del Ingenio Consuelo y del Ingenio Santa Fe, que fueron desaparecidos. Y Quiqueya. Ahí mismo tenemos hasta el molino de Santa Fe todavía en el patio. O sea, ese almacén no era propiedad del Ingenio Porvenir, sino era propiedad del CEA, de abastecimiento del CEA. ¿Y ustedes tienen informaciones de si esta gente movió piezas al exterior o aquí? Bueno, nosotros al país. Tenemos informaciones de que se usó el almacén. Ahora, como se está inventariando, más luego nos daremos cuenta qué falta y qué no falta de ahí adentro, porque tenemos en la mano el inventario de lo que había ahí adentro. ¿El potencial de molienda del Ingenio Porvenir está intacto? No, el ingenio estaba trabajando a un 30% de su capacidad. ¿Cómo es? ¿A un 30%? A un 30%. ¿Pero por falta de materia prima o por ineptitud de los arrendatarios? No, por ineptitud. Cuando tú a un ingenio le cortas, vamos a ponernos nosotros mismos, si yo como persona me saco un pedazo del estómago, como menos. Así es. Y cuando usted sube a la fábrica hoy al ingenio, usted ve que los clarificadores están a la mitad. Cuando usted tiene los clarificadores a la mitad, usted no tiene donde echar jugo de caña. Y si no tiene donde echar jugo de caña, no puede producir suficiente azúcar. Entonces, hoy por hoy, nosotros, de 1.300 toneladas que molía ese ingenio, 1.400, hoy anoche ya el ingenio molió 2.400 toneladas de caña. O sea, nosotros estamos rehabilitando todos los espacios y buscando la forma de que el ingenio vuelva a ser lo que era, que es un ingenio de 3.500 toneladas de caña. O sea, la meta es llevarlo a 3.500. Andamos entre 2.800 y 3.000 toneladas, esa es la meta de esta zafra. Ya ayer anduvimos sobre las 2.400 toneladas. ¿Y hay cañas suficientes para hacer eso? Sí, tenemos caña y estamos negociando caña con otros ingenios que tienen suficiente caña. Además, tenemos un gran apoyo de los colonos. Los colonos estaban